Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de base de datos Oracle 21. A partir de este video entramos en una nueva sección. Vamos a aprender todo acerca de los redo log en nuestra base de datos. ¿Qué impacto tiene este tipo de ficheros dentro de nuestra base? Vamos a ver que los redo log son unos ficheros enormemente importantes y que mantienen, por así decirlo, el core de todo lo que se hace dentro de nuestra base de datos. ¿Y qué es un redo log o qué son los redo logs? Pues los redo log son en realidad dos ficheros como mínimos. Podríamos tener más o menos, es posible que haya tres, pero el mínimo siempre serán dos y lo más común son tres. ¿Y qué información tienen estos redo logs? Pues tienen todos los cambios que se van produciendo dentro de nuestra base de datos a medida que se van produciendo los insert, los delete, etc. Ya los hemos mencionado a lo largo del curso en varias ocasiones, hablando de la arquitectura de nuestro sistema Oracle. Y vamos a tener siempre, como les decía, mínimo dos redo log que son los que van a estar asociados a una determinada instancia y que van a ir guardando toda la información, todos los cambios que tenemos en esa instancia, básicamente por temas de backup. Realmente los redo log lo que nos permiten es que en caso de que se nos caiga la base de datos, yo puedo recuperar todos mis cambios, todas las transacciones que se van a ir produciendo o que se produjeron antes del incidente. Entonces, dentro de los redo log, el contenido que tienen se le llama redo records, es decir, registros de redo. Y estos registros son al final un grupo de lo que se conoce como change vectors. Bueno, ven que también se les denomina redo entry a los redo records. Estos son sinónimos que podemos utilizar de manera indistinta. Entonces, ¿qué es un change vector? Pues un change vector es un cambio único que se ha producido dentro de un bloque. Entonces, un redo entry tendrá X cantidad de change vectors que estarán identificando los cambios producidos dentro de distintos bloques en una transacción. Entonces, al final, él lo va haciendo de esa manera, va generando change vectors. Los change vectors los convierte en redo entries o redo records y los va guardando dentro de los redo logs. Entonces, con esto lo que conseguimos es que todos los procesos se vayan guardando. Los redo entries registran datos, como les decía, que se utilizan básicamente para una cosa, para hacer un recover de todos los cambios que se han producido cuando hay algún problema con nuestra base, incluidos los rollbacks, o los segmentos de undo. Recuerden que los segmentos de undo, que ya los estuvimos viendo, contienen información antigua, o sea que el redo log tiene que guardar tanto lo nuevo como lo antiguo. Entonces lo que hacemos aquí es que se van guardando los datos los cambios que se van haciendo dentro de nuestra base de datos. Por lo tanto, cuando nuestra base de datos se cae una instancia, falla la memoria y al reiniciar, ¿qué es lo que encuentra el sistema? Se va al fichero de control y ve que nuestra base de datos no se ha cerrado correctamente. Entonces se va a los redo log y recupera los datos necesarios. Y esta recuperación realmente se trata de dos cosas. Y es que todos los datos que ya estaban comiteados, validados o sellados, los graba definitivamente en los ficheros de datos. Y los cambios que no estaban validados, pues el sistema lo que le hace es un rollback. Es por eso que se guardan en los undo. Entonces el sistema dice, si actualicé un valor por otro, lo valido. Es decir, si hay una actualización que ya está comiteada, pues ese commit ya está sellado y ese es el que se va a recuperar. Si hay una actualización que todavía no está comiteada, el sistema busca la información que estaba antes de esa actualización y esa es la que restablece. Así que en realidad, pues lo hace, el proceso de recuperación lo hace en dos fases. Esto lo vamos a ver mucho más a detalle en nuestra sección de backups. Entonces, los redo records, ¿cómo funcionan? Recuerden que se iban a una zona de nuestra SGA que se denominaba redo log buffer, que es una especie de memoria en anillo que cada vez que se producen ciertas circunstancias, como por ejemplo, digamos que ya la memoria se está casi llenando, cuando hacemos un commit grande,
por distintas circunstancias, el proceso background que se llama LogWriter escribe los redo records que hay en la SGA, los escribe a los redo log. Entonces, en resumen, podríamos decir que solo se debería escribir de los redo log buffer a los redo log files cuando hacemos un commit. Ven que por defecto, cada vez que se confirma una transacción, cada vez que se hace un commit, el LogWriter escribe esos registros de transacción del redo log buffer de la memoria de la SGA a ficheros de redo log y se le pone un SCN, un System Change Number, que es un cambio, un número de cambio en el sistema. Entonces aquí parecería que solo van a parar a los redo log files transacciones con commit. No, van a parar todos, tanto los que han recibido commit como los que no lo han recibido. ¿Y esto por qué? Porque al final la memoria es finita y, como ya les he dicho, cada vez que se llena aproximadamente un tercio del buffer redo log, se escribe en disco. Es decir, hay distintas circunstancias por las que se obliga a bajar información del redo log buffer de memoria a los redo log files. O sea que al final los redo log files contienen transacciones comiteadas, validadas, como transacciones no validadas, no comiteadas. Por eso es que se van al undo, porque en el caso de que se caiga la base de datos, no solo se necesitan los datos nuevos, sino los antiguos. En resumen, a los redo log, en realidad, haciéndolo simple, cada vez que yo hago un cambio en mi base, este cambio se va al buffer de redo log y automáticamente se bajan a los ficheros de ese redo log. Y de esa manera pues se mantiene un poco toda la transacción. Entonces, se puede decir que hasta que el LogWriter no ha escrito una transacción a nuestro disco, esa transacción no se da como validada. Eso es importante saberlo. Recuerden, no es cuando el usuario hace un commit, es cuando la base de datos, el LogWriter, es capaz de escribirlo en los redo log. Y ahí el sistema entiende que esas transacciones están guardadas, salvaguardadas sin problema, y podemos continuar. Entonces, ¿cómo funcionan los redo log? Primero, como mínimo, ya sabemos que tenemos que tener 2 redo log, aunque lo normal es que se vean 3. Es lo ideal tener 3. Entonces el LogWriter va grabando de memoria a disco en uno solo. Es decir, en un momento determinado solo hay un fichero redo log funcionando. A ese se le llama current y el resto están inactivos. Entonces normalmente, ¿qué se hace? Pues aquí se van grabando los ficheros de todas las transacciones que se van haciendo cada cierto tiempo en la base, y entonces cuando se llena un redo log se produce lo que se denomina un log switch y también un checkpoint. Recuerden que el checkpoint hace esto, graba el buffer de datos al fichero, a los ficheros de datos. Entonces, cuando se produce el log switch, se cambia de redo log, este se queda inactivo mientras se sincroniza el buffer de memoria con el fichero de datos y el nuevo se queda en estado current. Es un proceso bastante sencillo. Se llena el 1, se lanza un log switch, un cambio de log, y también se lanza un checkpoint. ¿Para qué? Se sincroniza entonces lo que hay en memoria con lo que hay dentro de los ficheros de datos reales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este proceso de buffer lo grabe este redo log, ya no me va a servir, porque todo lo que hubiera aquí, todos los cambios que hubiera aquí ya se han grabado en la base de datos. Entonces recuerden lo que les comenté hace unos videos. ¿Por qué Oracle no graba directamente los cambios en los datos y lo hace primero en los redo log y luego cuando se llena lo hace de verdad? Es decir, ¿por qué el sistema no escribe directamente en los ficheros de datos y evita todo este proceso? Pues por lo que les comentaba. Escribir en el fichero de datos es muy costoso en cuanto a procesos de bases de datos, porque hay que hacer muchas operaciones para hacer esto bien. Entonces, si se va haciendo uno a uno, esto va a ser una pesadilla de trabajo para los procesos del servidor. En cambio, los redo log se escriben de una manera secuencial muy rápida. Por lo tanto, el nivel de rendimiento de nuestra base de datos es mucho más rápido que si se hace directamente al fichero de datos. Y si se preguntan, ¿no hay importancia entonces cuando hace el log switch? Pues sí hay importancia, porque una vez que se hace el switch, el sistema sincroniza de manera masiva todos los datos, baja miles de bloques o millones de bloques a fichero de datos, y eso tiene un rendimiento mucho mayor que bajarlos uno a uno. Entonces podríamos decir que los redo log me permiten dos cosas: mejorar el rendimiento de mi base de datos para no entorpecer la escritura a disco, y segundo, guardar los datos en caso de que falle mi sistema. Entonces imaginen que aquí hay una transacción
transacción de actualizar un 5 por un 4 todavía no está aquí en fichero de datos porque no se ha reflejado todavía. Entonces, cuando se cae la base de datos, si todavía tengo esa transacción aquí, pero en el fichero de datos original no está, pues ahí está la función del redo-log. Simplemente toma la transacción y la vuelve a grabar cuando inicia nuestra base de datos de nuevo. Así que como ven, aunque parece un proceso un poco extraño, pues tiene una funcionalidad muy útil. Entonces, es posible que en un futuro, a medida de cómo avanza la tecnología, tengamos discos duros con una velocidad tan rápido como una memoria, y ya pues este proceso sí puede ser obviado en futuras versiones de bases de datos Oracle. Pero por el momento seguimos trabajando con este sistema en la última versión de nuestra base de datos Oracle, que hasta esta fecha es la versión 21. Si alguno de ustedes ya conoce SQL Server, MySQL, Postgre, esto pues no les resultará extraño porque es lo mismo. Todas las bases de datos tienen este sistema. Entonces continuamos. ¿Qué pasa cuando se llena el segundo redo-log? Pues el mismo proceso. Se hace un log switch. Ahora el redo-log 3 pasa a ser current, el 2 pasa a ser el activo y el 1 pasa a ser el inactivo. Y cuando se llena el tercero, en anillo, lo mismo, se vuelve al principio. No pasa nada por sobreescribirlo porque ya se supone que todo lo que hubiera aquí en su momento, pues ya está grabado aquí en el fichero de datos. Y por lo tanto, pues no hay posibilidad ninguna de sobreescribir información que todavía no esté guardada. Entonces, como ven, se van produciendo unos procesos en anillo muy interesantes en todo este sistema de manejo de transacciones dentro de nuestra base de datos. Ya sabemos entonces para qué sirven y qué funcionalidad tienen. A partir de ahora vamos a ir viendo formalmente cómo trabajan a nivel de base de datos y qué características tienen. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y más adelante empezaremos ya a poner manos a la obra, introduciéndonos en la base de datos para ver todo este tema ya de manejo y administración de los redo logs de nuestra base. Nos vemos en una siguiente entrega.